Bretteren verboten, zu Wislawin, Wergen, Strafschis, Wergris, Hunden, Hefag, Fu, Liv and Leven. ¿Qué está pasando? Bueno, la realidad es que, como se dice en Argentina, no vendieron gato por liebre, o estaba muy loco el que lo recomendó, porque el cartel, nunca vi un cartel así, dice: no entrar, los infractores serán perseguidos, protección con los perros, peligro a la vida y a la integridad física. Podríamos saltar esta reja si es que no está electrocutada e intentar mostrarle el parque abandonado, pero morir mordido por un perro en un parque abandonado en Berlín creo que no tiene mucho rock and roll, así que vamos a huir y a seguir recorriendo Berlín para mostrarles más cosas, ¿no? En muchas partes del mundo se relaciona a los alemanes como personas que discriminan, ¿no? Gente que no está al tanto o que no tiene contacto con alemanes piensa que un alemán es lo más parecido a un nazi. ¿Qué le podés decir a ellos? I think a lot of Germany has changed. I think we definitely saw it in the so-called refugee crisis that Germans welcomed refugees with open arms. But I don't think this specter is gone of far-right extremism. I think it never went away. We still have it in our population. ¿Al alemán no le molesta un poco que en el mundo se lo conozca o se lo relacione, se lo asocie directamente a ser racista, a ser homófobo? Por supuesto. Ellos son conscientes de su pasado. Y ahí viene esa cuestión del, digamos, pedir disculpas. Sin embargo, sí que al mismo tiempo les molesta que la historia de Alemania, lo que se conoció como la patria de filósofos y de poetas, quede resumida al periodo de 1933-1945. Me han preguntado a qué me dedico. Les he dicho, soy guía turístico y sobre todo trabajo en el memorial del campo de concentración de Sachsenhausen. Claro. Y en la mayoría de las ocasiones me han puesto una cara rara y me han dicho, vaya, los turistas lo único que quieren ver de la historia de Alemania son los campos de concentración. Porque hoy venís a un tour en Alemania y te llevan a un memorial, te llevan a un campo de concentración, te hablan de Hitler. Exactamente. Es decir, eso incluso es una broma entre guías. Si podemos pasar un día sin hablar de los nazis. ¿Por qué se llegó a la dictadura nazi? ¿Y por qué se llegó? Bueno, fue una situación que guarda algunos paralelismos con la nuestra. Es una Alemania que atraviesa una crisis económica, donde buena parte de la sociedad ve su vida cotidiana deteriorada y en realidad es una sociedad que, además del resultado de la Primera Guerra Mundial, está afectada por muchos problemas complejos. Es una república nueva. Bueno, la gente está desesperada, quiere una respuesta fácil a problemas complicados y los nazis se la dieron. Estos partidos nos ofrecen un lenguaje simple, directo y soluciones fáciles de entender. Wohin haben Sie in den 14 Jahren Deutschland geführt? Die Staatsfinanzen erst in Unordnung gebracht. ¿Por qué Hitler se ensaña con los judíos? O sea, dos cosas en realidad me quedan ahí picando. Una es que al principio de los campos de concentración, la mayoría de los que iban, de los que se movilizaban a los campos de concentración, eran alemanes. Sí. Bueno, mismo los judíos, la mayoría al principio eran alemanes. Sí, claro.
En un primer momento, el sistema de campos de concentración se va a diseñar para poder mantener el poder. Lo que van a hacer es aplicar una doctrina del terror que permitía a la policía alemana arrestar a los ciudadanos por la mera sospecha de que potencialmente podrían ser una amenaza contra el Estado o la comunidad nacional. Los principales objetivos, opositores políticos o personas que abiertamente cuestionasen el régimen nazi. La persecución de los judíos llegará más adelante, aunque eso ya está dentro del ideario nazi. Ya está dentro del ideario. ¿Y por qué con los judíos? Bien, el tema del antisemitismo es una cosa bastante larga. Principalmente los van a clasificar como prácticamente una raza parásita, que no tiene su propia sociedad, sino que simplemente se acopla a las de los demás. Y van a hacer un mito. Alemania estaba a punto de ganar la Primera Guerra Mundial, pero fue traicionada por socialistas y comunistas que la destruyeron por dentro. ¿Tenían familia judía? Eran judíos. Sí. O sea que para ellos, los comunistas y judíos, que eran lo mismo, hicieron que Alemania pierda una guerra ganada. Exacto. Visitar Alemania y no hablar de historia sería casi imposible, porque en Alemania la historia parece no estar en un pasado olvidado. Todo se palpa, las heridas que dejaron los nazis están a flor de piel. Ni bien pisar Berlín, uno entendería lo que les cuento, porque existen monumentos, memoriales, museos, placas, recordatorios, panfletos. Incluso, las guías turísticas recomiendan recorridos sobre historia y nazismo. Uno encuentra que Alemania no quiere tapar lo sucedido, sino que pretende exponerlo al mundo para que no se vuelva a repetir. Que sacaban a los judíos de las casas, los llevaban a los campos, los hacían trabajar, morían de frío, de hambre. ¿Eso es real? Sí. Eso es completamente real. De hecho, las películas en muchos casos suavizan mucho esas situaciones. Por ejemplo, el tema de las cámaras de gas, que es lo que asociamos al exterminio. Sin embargo, el exterminio de los judíos europeos fue mucho más brutal. ¿Cómo fue? Estamos hablando de que ellos van a partir primero con una política de concentración. Se basaba en echarlos de zonas y empezar a meterlos dentro de una zona, digamos, localizada, principalmente guetos en Polonia. Una vez que los habían concentrado en esa zona, ya tenían esa zona preparada, comenzaban las deportaciones a los campos de concentración para utilizarlos como mano de obra y a los campos de exterminio para eliminarlos directamente. ¿Mano de obra de...? Mano de obra esclava, que trabajaban dentro de construcciones del ejército alemán, de las SS, pero también de la industria privada alemana, que podía alquilarlos como mano de obra esclava. ¿Te animas a mencionar algunas? Bueno, hay empresas bastante conocidas, por ejemplo la IG Farben, que luego se disolvió, pero ThyssenKrupp participó también, también contrataron prisioneros de campos de concentración. Tenemos, no sé, Hugo Boss o todo eso. Hugo Boss, por ejemplo, era el diseñador de los uniformes del partido nazi de las SS. Es decir, si hablamos de la industria alemana, casi todas las empresas grandes alemanas anteriores a la Segunda Guerra Mundial emplearon mano de obra esclava de los campos de concentración. Bueno, dentro de todos esos procesos, los transportes de prisioneros eran verdaderamente brutales. Por ejemplo, cuando los prisioneros no eran capaces de seguir el grupo, directamente se les disparaba en el lugar. A las unidades que se les mandaba a hacer esto, se les decía directamente que disparasen a viejos en el acto. No había que molestarse en llevarlos al punto de encuentro porque no iban a servir. Y el resto se los metían en trenes, vagones de ganado, no acondicionados, donde iban completamente hacinados, donde apenas tenían agua, y los traslados se hacían también en verano, a temperaturas bastante altas, se hacían también en invierno, y la mortalidad entre los propios vagones era atroz. Eran vagones de ganado que se clavaban las puertas y se llenaban de alambradas las ventanas. Llegaban con ellos hasta los campos de concentración y de exterminio, concentración cuando querían todavía aprovechar esa mano de obra, pero principalmente exterminio para eliminar. También muchas de las ejecuciones masivas no se hacían en cámaras de gas, se hacían directamente en trincheras. O los obligaban a tumbarse y les pegaban un tiro en la nuca, y el siguiente prisionero tenía que tumbarse encima del cadáver anterior y lo volvían a disparar encima. Es decir, es más atroz de lo que nos podemos imaginar en ocasiones. Hoy en Alemania, AfD, un partido de ultraderecha y anti-islam, es la cuarta fuerza política a nivel nacional. Algo quizá impensado por muchos hace unos años, pero que hoy es realidad. Entonces, ¿es necesario que existan organizaciones como la de ustedes en Alemania hoy? Yeah, we have a lot of work to do, definitely. And the same with all of Europe, we see a rising of right-wing populism and right-wing extremism. So our job just gets harder and harder. Especially in the last year, we've seen a resurgence of far-right extremist rhetoric. If you interview right-wing actors, you always have to know
that they don't see it as a platform to tell you the truth, it's always a platform to do propaganda. Uy, buenísimo, genial. ¿Qué es eso? Mascota. La mascota del partido. Excelente regalo. Bueno, esto ya está grabando. Yo te miro a ti siempre, ¿no? Sí, perfecto. O sea, la AfD también, ¿cómo lo ubicarías de izquierda a derecha hoy? Bueno, yo creo que nosotros nos definimos como centro derecha. O sea, acá está prohibido ser nazi o tener algún tipo de sintonía. Sí, exacto. Por ejemplo, hacer el saludo con el brazo en alto, hacer el saludo nazi, tener un tatuaje con la esvástica o llevar algún tipo de simbología nazi, es un delito. ¿Es un delito? Sí. ¿Que vas preso? Puede ir de 1.000 euros de multa hasta incluso 3 años de prisión. Pues si sigue pasando muchas veces, pues puedes terminar en la cárcel. Negar el holocausto, por ejemplo, también es un delito. ¿Hay gente que niega el holocausto? Sí, de hecho ha habido recientemente un caso de una mujer mayor que repetidas veces había estado diciendo que Auschwitz no era un campo de exterminio, sino que era un campo de trabajo. Ok, está aceptado votar Alternativa para Alemania, pero porque maquillaron su discurso. ¿Decís? Exactamente. Es decir, ellos no van a hablar abiertamente en contra de decir que el holocausto no existió. ¿Pero vos crees que lo piensan? Sí. De hecho, toda esa política de decir basta de disculparnos, para mí quiere camuflar esa realidad. Bien, se puede entender de alguna manera por nuestra culpa histórica que tenemos frente a la humanidad. Esta culpa es real, pero no se puede reducir la historia de Alemania en 12 años. That's a complicated issue, but I think you definitely have far-right extremist actors in the AfD. They are under threat to be watched by the state, and they try to get rid of this image and they try to get rid of these actors, but you still have a lot of anti-Semitic and racist actors in this party. El discurso de Alternativa para Alemania lo que te dice es que el gobierno alemán ha cambiado de prioridades y en vez de priorizar a esos alemanes que lo pasan mal, está priorizando a gente de fuera. ¿Crees que este tipo de discursos, o sea, que fomentan, yo creo, en alguna manera el odio, ¿no? El odio interno, el odio hacia el de afuera también, se lo puede llegar a llamar nazismo, pronazismo, neonazismo, algún tipo de relación, como muchos medios dicen? Bien, es un germen. O sea, ¿hay gente nazi dentro del partido? No, nazi no es nadie. Nazi, para mí, es una persona que está de acuerdo que se ha matado 6 millones de judíos, sí, o una gente que quiere matar a los migrantes. Entonces, el que nos llama nazi, sí, no está claro en la cabeza. Es una propaganda. Organizaciones, sí, antidiscriminación y demás, que los asocian. Entonces, si es una masiva propaganda. Incluso las organizaciones. Sí. En Alemania, desde 1949, con la creación de las dos Alemanias, el tema del nacionalismo ha sido un tema muy delicado. No nos olvidemos de cómo se llamaba el partido nazi. Nacionalsocialismo. Es decir, el estándar del partido nazi, su eslogan era nacionalismo, nacionalismo, nacionalismo. Nacionalismo, alemán, alemán, alemán. Exacto. Alemán. Ese nacionalismo extremo llevó a la Primera Guerra Mundial, llevó a la Segunda Guerra Mundial y a todos los desastres de la historia reciente alemana. Así que desde entonces el nacionalismo ha sido visto como algo muy negativo y uno de los tabús en la sociedad alemana. Eso, por ejemplo, crea uno de los debates cada 4 años en Alemania, que es cuando llega el Mundial. El Mundial, claro, ¿sí? Por el tema del nacionalismo. Exacto, y de repente empiezas a ver banderas alemanas colgadas de los balcones y llega ese gran debate. ¿Los alemanes son nacionalistas? ¿Los alemanes están volviendo a ser nacionalistas? ¿Son nazis otra vez? Y eso sí que genera una situación extraña, ¿no? O sea que el alemán no tiene orgullo hoy de ser alemán. O sea, hay un cuidado es muy delicado. Sí, es un tema muy delicado, exacto. Es decir, el exhibir la bandera alemana, el mostrar ese orgullo alemán, por lo general es identificado en la sociedad alemana con posturas de extrema derecha. Es decir, cualquier cosa que tire de Los mismos alemanes, a un alemán que muestra la bandera de Alemania, sí, se lo identifica con que posiblemente tiene alguna tendencia de derecha. Exacto. So we've seen a resurgence of racist and right-wing extremist terror attacks or planned attacks. ¿Hay ataques? There are attacks? Planned attacks. And daily racist attacks on people on the streets. Unas 6.000 personas han apoyado la marcha convocada por el partido ultraderechista Alternativa para Alemania y el movimiento xenófobo Pegida para defender consignas como nosotros somos el pueblo.
everyone they see as an opponent. They attack politicians of the Green Party, they attack Muslims, they attack Jews, they attack people of color, they attack everyone. They seem to be an opponent of their idea. That is one point. I am not going to say that you are like that, but in the cities where if they have more votes, have been registered the most racist attack to refugees. Has something to do. Who says? I have a map that I would like you to tell me because everybody's talking about. Something happens here. We don't know who did it, so it must be right-wing. Point. Entonces, ¿cómo te imaginas un gobierno de la derecha? Way to imagine a AfD government is to look who other governments they praise. They praise the dictatorship of Putin in Russia. They praise Bolsonaro in Brazil. And they praise a lot of dictatorial leadership. Although they have a democratic platform right now, I think that's what they have to do to get elected. They realize that if you're openly racist and if you're openly far-right extremist, you don't get votes in Germany. ¿Quiénes los votan? Most of the voters of the AfD are from the east of Germany. I think most of them are disappointed with the system. I think most of them feel left out economically, but a lot of them just are racist. Para sentir en la piel, al menos un poco de lo acontecido durante el nazismo, es necesario visitar uno de los tantos campos de concentración y de exterminio. Y en Alemania están abiertos al público. Acá se encerraba a millones de personas en condiciones inhumanas. En algunos se las utilizaba como mano de obra y en otros solo se las torturaba. Pero en la mayoría de los casos, el final era el mismo. Bueno, la verdad que hace un frío tremendo, pero no hay nada de qué quejarse si te pones a imaginar que acá los traían casi desnudos, los mojaban todo el tiempo trabajando y bueno, una experiencia única que cualquier persona que venga a Berlín se la recomiendo un poco para valorar más la vida, ¿no? Valorar más la vida y también pensar antes de expresar esas ideas que hoy están tan de modas de discriminar y de apartar o de hablar de las razas, de las etnias, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, eso. Sobre el tema de la rutina en los campos de concentración, la jornada empezaba sobre las 4:15 de la mañana. Podría variar dependiendo de los días, eso era también otro elemento de tortura, el no saber exactamente a qué hora iba a comenzar el día. Comenzaba con un toque de alarma, los prisioneros tenían que levantarse y en ese momento tenían que engullir el desayuno. Son espacios muy reducidos y están muy hacinados, así que no hay espacio para que todos lo hagan, tienen que turnarse y la velocidad es muy importante. Y apenas comían una rebanada de pan, un poquito de mantequilla, unos 30 gramos de mantequilla, tenían una taza de suciano de café aguado. Cuando terminan con esto, tienen que ir a hacer sus necesidades, apenas tienen un par de minutos, ya que todos los prisioneros tienen que conseguir ir al baño, van a estar muchas horas sin poder volver al baño. Después de eso, tienen que entrar a asearse, tienen que hacer sus necesidades, tienen que lavarse. Por ejemplo, en la zona del campo pequeño de Sachsenhausen existen unas pequeñas fuentecitas donde ellos recogían el agua. Se quitaban el uniforme, lo hacían una pelotita, se lo guardaban, se iban a los desagües y se tenían que lavar. Ese agua, al caer por los desagües, volvía a los depósitos de agua sucia. Estaba allí casi cerca de 20 días y se hacía a propósito para acelerar la transmisión de enfermedades entre prisioneros y aumentar su mortalidad. Después de eso, había una inspección, los barracones tenían que tener todos sus objetos en una posición reglamentaria. Había un capo, un prisionero que tenía que encargarse de mantener el orden allí, está armado por una porra, y entraría también el jefe de bloque, el guardia jefe del barracón. Inspeccionarían el barracón, si todo estaba correcto, tendrían que salir a la plaza y tendrían que estar en la plaza antes de las 5 en punto de la mañana. Ahí tendrían que formar, mantenerse en posición de firmes, cabeza agacha, y habría que contarlos. Se pasaría revista a todos los prisioneros del campo. Estamos hablando de que en periodos que no tuvo tanta gente había más de 10.000 personas, hasta llegar a casi 30.000 personas.
Y estos recuentos hay que tener en cuenta que en invierno se hacían a temperaturas bajo cero. Se podían hacer perfectamente a 20 grados bajo cero y los guardias, por ejemplo, encontraban una de sus macabras diversiones en prolongar de manera innecesaria los recuentos, confundiéndose a propósito, contando mal. Los prisioneros no tenían guantes, los prisioneros tenían una ropa bastante ligera, los que utilizaban como calzado eran zapatos con una suela de madera y cubiertos de tela sin calcetines, así que el frío era helador, las manos estiradas en la posición de firmes y en el momento que se moviesen recibirían el castigo de un capo o de un guardia. Se prolongaba durante horas. En el caso de Sachsenhausen, por ejemplo, llegó a haber a una temperatura de unos 20 grados bajo cero un recuento de 8 horas, que también supuso la muerte de un buen porcentaje de los prisioneros que estaban allí. Esos eran el tipo de torturas cotidianas. Una vez que los guardias terminaban con ese tipo de cosas, los mandaban a trabajar. En las fábricas, a mitad de la jornada, tendrían una pequeña pausa para comer, apenas un cuenco de sopa de verduras. Tendrían también tiempo para hacer sus necesidades, ya que eso estaba prohibido durante las horas de trabajo. Volverían de nuevo al trabajo y, finalmente, cuando terminase la jornada laboral, los primeros años de la guerra, nos regresan al campo y se vuelve a contar. Al final de la guerra, ya por temas de eficiencia, se deja de contar y ya van directamente a los barracones. Allí espera el capo, este mismo que había estado por la mañana, que tiene un perol de sopa de verduras, y va a empezar sopa de patatas concretamente, y va a empezar a rellenar los boles. Eso obviamente dependía de la situación de cada prisionero, de la cercanía con el capo, de su posición o de que de alguna manera pudiese compensar al capo. Después de eso tendrían algo de tiempo libre, la mayoría estarían extenuados, así que normalmente se tirarían en las literas, hablarían entre ellos temas varios, política, filosofía, religión, y después se echarían a dormir. Dormirían, no mucho tiempo, 6 horas, 5 horas, después volvería a sonar la alarma y la rutina se volvería a repetir. $1,3 millones de personas asesinadas en Auschwitz, entre judíos, gitanos, discapacitados, prisioneros de guerra y otros. Más de 1 millón en Treblinka, 435.000 en Belzec. Cifras que no deben ser solo números, porque son parte de los más de 15 millones de asesinatos que cometió el régimen nazi. Hoy quedan cada vez menos sobrevivientes que puedan contar lo vivido, pero mediante esto quisimos aportar para evitar que quede en el olvido y, sobre todo, evitar que se vuelva a repetir. Pasa algo curioso, es que es una capital pobre, ¿no? Sí. En Alemania, o sea que no tiene mucho que ver con lo que nos encontramos tanto para el este como para el oeste. Exactamente. En el tema económico sí que se parece más hacia el este de Alemania, aunque dentro de lo que es el este de Alemania es de los sitios más ricos. La mitad, que era capitalista, es bastante más desarrollada que la parte comunista. African problems must be solved in Africa. They cannot be solved on German ground. That's a simple fact. ¿No te molestaría que, por ejemplo, venga yo de Argentina acá, pero sí tienes algún tema con los musulmanes, por ejemplo?